estamos en pie, vayamos a nuestra Biblia. Busque el libro de Mateo. Mateo capítulo 26. Vamos a dar lectura del versículo 47 al versículo 56. Pues que la gloria sea para ti, oh Dios y buen Padre Todopoderoso, conforme a tu palabra, y que esa palabra habla en nuestra vida. En Cristo Jesús hemos orado. Amén. Y dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mateo capítulo 26, versículo 47, lo leemos todos. Nos dice: mientras todavía hablaba, vino Judas. ¿Quién vino, hermano? Uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal, diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Judas, a Jesús, y dijo: salve, maestro. Y le besó. ¿Qué le hizo Judas? Le besó. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriéndole a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. ¿Qué le quitó, hermano? Hay que tener cuidado, hay que tener cuidado. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero como entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga. En aquella hora dijo Jesús a la gente: como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces los discípulos, dejándole, huyeron. Pues gracias, Padre. Ay, gracias, Señor, porque sabemos que de la misma manera muchos saldrán huyendo de este lugar, Padre. De la misma manera tu palabra se cumplirá conforme a las palabras de los profetas, conforme a lo que la Biblia había escrito. Si se cumplió en esos tiempos, también se cumplirá en estos días. En el nombre de Jesús, Padre, oramos para que tu poder y tu fortaleza nos esté acompañando en esos momentos de difíciles pruebas que cada uno de nosotros de alguna manera pasamos, Señor. Pero no la pasamos solos, Señor, sino queremos pasarla juntamente contigo, por lo que en este momento a ti te hemos orado, tú que eres nuestro Dios y buen Padre Todopoderoso, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Gracias a la palabra de Dios, tenemos la oportunidad de poder ver los acontecimientos que se dieron en el antiguo contexto de la Biblia. Podemos ver y apreciar cómo este hombre llamado Jesús, viendo todas las cosas que había venido a su vida, compartiendo por mucho tiempo con sus discípulos. Le voy a decir algo, hermano, él era Jesús. Me imagino el solo hecho de sentir lo que uno experimenta con los servidores, con los hermanos, con los amigos, con la familia, con todos los conocidos. El sermón se le ha titulado: Jesús traicionado y arrestado. ¿Qué llevó
a estos acontecimientos? Diga, la avaricia, el descontento, la inconformidad, llevó a Judas a hacer lo que había hecho a este hombre llamado Jesús. El querer tener posesiones, el no estar conforme como Dios lo tenía, la avaricia de tener una cantidad de dinero que en ningún momento pudo lograr gastar. ¿Por qué? Porque dinero mal habido también vienen consecuencias duras sobre nuestras vidas. Y la palabra de Dios, cuando le hemos titulado Jesús es traicionado, queremos también que usted pueda ver que muchos somos traicionados, tanto en la iglesia, en la casa, en los trabajos, en todo lugar hay traición de parte de otros. Miren aún los grupos que hay de congregados, de maras y todo esto, también hay traición entre ellos. Y esta palabra es para llamar nuestra atención. ¿Por qué? Porque la traición tiene un precio y el precio es la muerte. Diga amén. Eso fue lo que le tocó a Judas, por haber traicionado a un hombre tratando de llevar la palabra de Dios al corazón de muchos pueblos, por haber traicionado a un hombre tratando de convencer a muchos sobre el reino de Dios que se había acercado. Su premio no fue ni siquiera las 30 piezas de plata la cual él había pedido. No fue ni siquiera los mismos sacerdotes y principados, todo lo que estaban alrededor, que le dieron el dinero. Posteriormente lo rechazaron también a él, y así somos rechazados muchos, porque creemos estar obrando conforme a la voluntad de Dios, mas somos engañados porque Satanás es más astuto que nosotros. Y él sabe cómo embaucarnos, cómo engañarnos, él sabe cómo traicionarnos. Lo quiso hacer con Jesús, mas no lo pudo lograr. 40 días y 40 noches ayunando en el desierto. Posteriormente, saliendo de su ayuno, llega Satanás a su vida para atentar contra él. ¿Para qué? Para que él traicionara ¿a quién? A su Padre Celestial. Pero ¿sabe qué? Dios es poderoso, hermanos. No importa qué hagamos, no importa qué tratemos de hacer, si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Así dice la palabra. Yo quiero que usted esté convencido de que Dios está con usted. Pero tiene que pedirle al Señor que le ayude a tener un corazón contrito, un corazón humillado, un corazón entregado, un corazón listo para servirle al Señor, un corazón abierto para las críticas, un corazón abierto para fortalecer a otros y fortalecerse a usted mismo. Hay situaciones en nuestra vida que a veces nos dejan pensando, hermanos. Y me gusta cuando decía Jesús que Él conoce o escudriña los pensamientos. Y le voy a decir algo. Si la palabra de Dios dice las cosas que yo hice, vosotros las haréis y mejores, yo les digo, tengan cuidado. ¿Por qué? Porque tenemos algo de Dios. Tenemos el Espíritu de Dios. Y si tenemos el Espíritu de Dios, Dios de alguna manera nos usa de una manera diferente, importante, de una manera especial. Y cuando la palabra de Dios está hablando en el contexto, quiero que usted pueda ver y pueda analizar en qué momento llegó Judas para entregar al Señor. Llegó justamente en el momento en que él estaba en su pleno discurso, en su plena meditación, posiblemente hasta orando estaba, cuando llegó el que lo iba a traicionar. La palabra de Dios nos dice en el contexto del versículo 47, mientras todavía hablaba. ¿En qué momento llegó Judas? Cuando él estaba hablando. Y sabe, según los grandes teólogos, manifiestan de que llegaron de noche. ¿Por qué? Porque temían a la multitud. Y los que llegaron no fueron los soldados romanos, sino que llegaron los sacerdotes
los principales de las sinagogas, ellos fueron los que llegaron con la gente. Y usted se va a dar cuenta que cuando nosotros nos alzamos en manifestaciones, como no tenemos armas, agarramos cuchillos, palos, piedras y todo eso. Así llegaron a Jesús. Y eso le incomodó de una manera tal, porque él estaba viendo cómo era posible que había ido a sus sinagogas, había ido a predicar en sus lugares y no me habían agarrado y tomado preso. Eso es lo que le dolía a él. Pero la palabra de Dios nos dice: mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espada y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Miren, yo le digo una vez más, tenga cuidado quién le rodea. Mire el hermano que está a su lado, mírenlo en el amor de Cristo, porque el amor que usted está viendo no es lo que está dentro de esa persona. Lo difícil de nosotros, como dice nuestro pastor general, todos tenemos un precio. Y a veces el precio no es solo monetario, sino es algo que no hayan dicho, algo que no nos haya parecido, algo que no hemos estado de acuerdo. Todas estas cosas traen a que uno tenga un precio sobre las cosas. Pero la palabra de Dios en su consciente está manifestando que había llegado mucha gente armadas, con espadas. ¿Sabe por qué venían así? Venían dispuestos a darse duro. Pero no se habían dado cuenta exactamente con quién se estaban enfrentando. ¿Por qué? Porque se estaban enfrentando con el Hijo de Dios. Y Él no necesita ayuda. Su palabra lo dice claramente. Su palabra muestra el poder que Él tiene. En el versículo 51, si usted lo lee, se da cuenta, porque dice: pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Jesús lo detuvo inmediatamente. Y esto llamaba mi atención. Cuando el arca del pacto era cargado y llegaron a una colina donde venían caminando, cuando el arca se vio que uno de los que lo cargaban flaqueció y el arca se vio que venía, y hubo un hombre llamado, ¿se acuerdan? Usa. Extendió la mano para detener el arca. ¿Y qué sucedió? Quedó inmediatamente fulminado, porque Dios no necesita ayuda, hermanos. Y es la equivocación de muchos de nosotros. Pensamos que Dios se ha alejado de nosotros, cuando en realidad nosotros nos hemos alejado de Dios. Si Él siempre está. Pero lo único, cuando lo vemos, es cuando las cosas van mal. Porque cuando estamos bien, ni nos acordamos. Pero la palabra de Dios, en el contexto, la manera como habían llegado a un hombre pacífico, un hombre que estaba clamando, un hombre que estaba convirtiendo, un hombre que estaba ganando al reino de Dios, un hombre que llevaba la palabra de bendición, un hombre que había mostrado grandes sanidades, un hombre que había levantado muertos, un hombre que estaba haciendo cosas en favor del pueblo. ¿Cómo lo llegaron a traer? Como que era el criminal más buscado. ¿Por qué? Por la envidia, no solo de Judas, sino de los principales sacerdotes y de los ancianos también. Y la envidia es lo que hace que muchos de nosotros, aún en estos días, caemos. ¿Por qué? Porque estamos viendo nuestra posición, no nos importa la posición de los demás. Y cuando nosotros nos dejamos llevar por nuestra envidia, nos damos cuenta que nuestra envidia hasta nos hace apartarnos de Dios. ¿Dónde está ese Dios que tú le predicas? ¿Dónde está ese Dios que tú dices que le sirves? ¿Dónde está ese Dios que tú dices que es el Todopoderoso? El que te está llevando a salir adelante, el que te está apoyando, el que te está ayudando. ¿Dónde está?
ahí no lo vemos. ¿Por qué? Porque en este momento han llegado con palos, espada, piedra, cuchillo, bate, de todo. Porque tienen que aprenderlo, tienen que meterlo preso. Él tiene que pagar un precio. ¿Y cómo iba a hacer esto? Una señal nada más iba a bastar para entregar ¿a quién? Al Todopoderoso. ¿Y cuál era la señal, hermanos? Diga un beso. Yo por eso no me ando besando a nadie, hermano. No me gusta que me estén besando, a mí tampoco. ¿Por qué? Y lo digo así, porque podemos ver hasta dónde llega la gente. Llegan a un estado en que algo que era un símbolo de amor, de cariño, de afecto, se muestra hoy como un arma para entregar a la persona más humilde que hubo sobre la faz de la tierra. Un beso. La palabra de Dios en el versículo siguiente, 48, nos dice: y el que le entregaba les había dado señal. ¿Qué hizo? Les dio una señal. Como quien dice: miren, esto voy a hacer para que no se den cuenta. Cuando yo llegue y lo bese, ese es el que ustedes quieren. ¿Sería que no sabían exactamente quién era Jesús? Pero él lo que quería era afirmar claramente a quién iban a entregar. Él no quería que hubiera equivocación. Mas la palabra nos dice: y el que le entregaba les había dado señal, diciendo: al que yo besare, ese es prenderle. Tómenlo. Al que le den el beso, ese es. ¿Qué sentimiento había en Judas? ¿Podía más esa cantidad de dinero? Hoy pregúntele al que está a su lado: ¿qué sentimiento hay en usted? Porque todos solo estamos esperando nuestro momento. Si usted se da cuenta, hay quienes se echan zancadilla porque quieren ser el jefe de no sé qué cosa. Hay quienes matan a otros porque quieren ser el que esté dominando. Y algo que llamaba mi atención es: a veces nosotros de padres que cubrimos a nuestros hijos, a nuestras hijas, y sabemos lo que en realidad son ellos. Pero el tiempo es sabio, y en su sabiduría el tiempo se cobra cada una de las cosas que nosotros como padres queremos esconder. Mas la palabra de Dios no va a pasar así nada más, hermanos. ¿Por qué? Porque por medio de un beso estaban entregándole. ¿Quiénes? Los líderes querían recibirlo, querían ahorcarlo, querían matarlo, querían como fuera meterlo preso. ¿Qué era? Él para ellos era un estorbo. Él estaba tratando de llevar adelante el reino de Dios a la humanidad. Y ellos sentían de que no llegaba la cantidad de gente a su iglesia por estarlo siguiendo a él. Mas la palabra de Dios, cuando nos muestra cómo era esta señal, un simple y sencillo beso. Dele un beso al que está a su lado. Vea, hoy nadie quiere besar a nadie. Ya ve usted cómo es. Si no es ese beso el que estamos hablando. El beso que estamos hablando se llama el beso de la traición, el beso de la condenación, el beso que hizo sucumbir a un hombre. Y ese es el beso del que estamos hablando nosotros. Y no solo era un beso, porque detrás del beso venía el saludo hipócrita. ¿No se han dado cuenta la gente aunque usted le caiga mal? Dios le bendiga. Si usted no siente eso, y ese es el saludo hipócrita que muchos de los cristianos, o los que nos llamamos cristianos, hemos aprendido a manipular. ¿Qué dice el versículo siguiente, hermanos? Y el que le entregaba, ¿qué dice? Les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es prenderle. Mas la palabra de Dios en el 49, cuando dice: y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve,
maestro. Imagínense qué gran hipócrita. Por eso yo, como pastor, yo no sé de los demás, he aprendido a estudiar a cada uno de los que estamos aquí en la iglesia. Y le he pedido algo a Dios que usted no lo sabe, pero se lo voy a decir, que me dé discernimiento. ¿Sabe por qué? Porque la guerra no es contra Dios, la guerra es contra ustedes. Y la guerra no es contra ustedes, sino contra lo que viven ustedes. Y la guerra no es contra lo que viven ustedes, sino que es más fuerte todavía, es contra Satanás. ¿Por qué? Porque Judas fue usado y fue un instrumento de Satanás. También cada uno de nosotros en un momento podemos serlo. A mí venga y dígame lo que usted quiera. Yo se lo creo. Pero Dios me da discernimiento. Si le dio sabiduría a Salomón, le da a todos cuantos pidan, hermanos. Y ese hipócrita, ¿sabe qué significa? Doble cara. Personas que han perdido la vergüenza. Personas que se ocultan detrás de ellos mismos. ¿Cómo es eso? Se esconden detrás de ellos mismos. Son personas que en realidad llegan a un estado en que ya están, como dicen, curtidos. ¿Qué es lo que sacan? El viejo hombre. Y cuando el viejo hombre se manifiesta, se está manifestando Satanás. ¿Por qué? Porque en Judas se estaba manifestando ese espíritu del mal, ese espíritu tentador, ese espíritu que estaba llevando a la muerte a alguien que estaba tratando de hacer algo conforme a su padre. Pero ¿saben qué? Todo estaba escrito. Y lo que me llama la atención a mí es lo que le dice Jesús: amigo mío, haz lo que viniste a hacer. ¿Qué dice el versículo 50? Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Esto significa: haz lo que has de hacer. No des tanta vuelta. Si Jesús ya se lo había dicho en el momento que tuvieron la cena: el que coma del pan es el que me va a entregar. Haz lo que has de hacer. Mas la palabra dice: y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Llegaron a él a tomarlo preso. ¿Por qué? Porque ya se había dado todo conforme a lo que él había delatado o divulgado. Por 30 piezas de plata yo le voy a entregar al que usted quiere. Y lo difícil es que no hallaban culpa en él. Y eso sí, era de pensar y de meditar. Yo a veces, como pastor de la iglesia, tengo alto y tengo bajo, al igual que usted. Pero ¿saben qué? Algo marca la diferencia. Que Dios me dice: continúa adelante. Esa es la diferencia entre usted y yo. ¿Ganas de correr he tenido? Sí. ¿Por quién? Por usted. Porque todo lo que le pasa a usted me pasa a mí. Soy el pastor. Todo lo que la iglesia está pasando, le está pasando al que está delante de la iglesia. Y a veces nos damos cuenta que hay traidores. ¿Y a dónde están? Aquí están, hermanos, no están allá afuera. ¿Y quiénes son? Los que andan con uno. ¿Quiénes son? Los que viven con uno. ¿Quiénes son? La familia. ¿Quién era Judas? Era de los que andaba con Jesús, de los 12 discípulos. Conocía de qué lado dormía el Señor, qué hacía el Señor antes de dormir, qué hacía al levantarse. Sabía que el Señor se apartaba a orar, sabía los lugares donde iba el Señor. Y eso es lo que hace la familia. Y él lo sabía. ¿Pero qué decidió?
entregarlo, cuando Satanás se mete, solo ayuno y oración lo saca. No hay otro. No hay otro, hermanos. Mas la palabra nos dice, ¿cómo es posible que Jesús todavía en ese versículo le dice, ¿a qué vienes? Sí sabe. Si usted lee los 4 evangelios, se llama por el nombre sinóptico porque estuvieron presentes y narran casi similarmente o simultáneamente los acontecimientos, se va a dar cuenta que está narrando conforme a lo que cada uno de ellos vivió y se acuerda y lo puso en el evangelio. Mateo, Marcos, Lucas, Juan narra también conforme al arresto de Jesús, conforme a la traición, a la aprehensión. Pero podemos ver claramente que Jesús todavía lo toma como un amigo, porque es duro de que uno ha vivido con estas personas, ha estado con estas personas y de repente se sale del huacal. Esta persona de repente empieza a hacer cosas fuera de lo común. Mas la palabra de Dios, con toda su sabiduría, nos enseña que Dios no necesita que lo defienda. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué dice el versículo 51? Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a su siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Mire, al ver Jesús esta actitud, esta acción, esto lo incomodó. Y después fue que yo entendí el por qué murió este hombre llamado Usa cuando tocó el arca del pacto. Porque Dios nos está mostrando de que Él no necesita que nadie le ayude. Él es el todopoderoso, Él es el omnisciente, omnipresente. Él tiene todo lo que necesita. Y es por eso que usted ve más adelante, cuando Jesús le muestra a ellos y les dice que si Él quisiera que le ayudara, su Padre, Él oraría y mandaría a su Padre que mande esos ángeles. Mire, la palabra de Dios habla de 12 legiones. Para el humano, una es suficiente. Una legión de ángeles extermina no sé cuántos, si ya ha habido. Si cada ángel era capaz de exterminar más de 23,000 personas, cada ángel es. Y ahora una legión, hablemos de unos 1000 ángeles en una legión. Ponga 1000 por 23,000, hable cuántos millones estás viendo de muertos. Y Él le está mostrando que si yo quiero, le oro a mi Padre. Y le voy a decir, la palabra clave está en nuestra oración. No hay mal que contra Dios prospere. La oración. Por eso que muchos a veces ven que en vez de irle mal al hermano, le va mejor. Y mientras usted más odia al hermano, más se enoja con el hermano, mejor le va y usted raquítico, enfermo, una chiripiorca tras otra. No sale del hospital, no sale de su casa. ¿Por qué? Porque hasta la bendición de venir a la iglesia se la quita el Señor. Dios no necesita que lo defiendan, hermanos. Y no solo eso, lo que le estaba enseñando a Jesús, guarda tu arma, hombre. ¿Sabe por qué? La palabra de Dios dice que no hay arma hecha que prospere contra un hijo de Dios. ¿Qué dice el versículo 52? Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada a espada perecerán. Todo lo que tomen cualquier tipo de armas, eso está hablando la palabra. En el contexto está hablando de la espada porque fue el arma que se utilizó y eran las armas de los tiempos. Pero Jesús estaba hablando con mucha sabiduría y con mucho poder.
¿Por qué? Porque le estaba enseñando, no hay necesidad de que tú salgas de que va a venir. Él sabía lo que era Pedro. Y nosotros nos damos cuenta, aquí en la iglesia también hay muchos hermanos que defienden a sus pastores. Hay hermanos que ven algo, no, si no es así, si yo conozco el pastor, yo conozco esto. Hay hermanos, no es así, yo he visto lo que la hermana hace. Hay hermanos que saben. ¿Pero por qué? Porque todo eso lo controla Dios. Más la palabra de Dios en su contexto, cuando le está diciendo que guarde su arma. Porque el que utilice cualquier tipo de arma, con ella también le van a dar más adelante. Precioso el Señor. Y lo que me llamaba la atención a mí es cuando Él le está diciendo, guarda esa espada. Porque Él sabía que su ayuda viene desde lo alto. ¿Qué dice el Salmo 121? Alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Desde lo alto viene su ayuda. Podemos ver lo que nos dice el versículo 53. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre? ¿A quién iba a orar? Diga, al Todopoderoso. Diga, al Todopoderoso. Ahora puedo orar a mi Padre. Y hermanos, eso es lo que nos queda a los pastores. Los pastores no somos Jesús. No somos hechos de hierro. Tenemos sentimientos. Tenemos familia. Tenemos necesidades. Todo lo que usted tiene, también lo tienen los pastores, hermanos. ¿Y a qué quiero llegar yo? Que lo que el Señor nos está enseñando, que su hijo, que era su hijo, sabía que la clave estaba en orar. O yo, que soy hijo de Dios, también sé que la clave está en orar contra todas huestes celestiales de maldad de las regiones celestes. Tenemos que orar, hermanos. Tenemos que orar, porque mire, hay como un virus que entra a la iglesia y el virus diga, soy yo. Diga, no tenga pena si usted es virus igual que yo. Si quién es el que hace enojar al otro, uno. Pero ¿sabe qué? Dios es todopoderoso para poder aplacar ese virus y no quitarlo del todo, hermanos. Eso es lo que es el Señor. Y la palabra claramente cuando dice, ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre? Y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles. ¿Saben qué son 12 legiones de ángeles? Y no está hablando de 12. 12 era como lo menos. Porque dice, me daría más. Por eso yo le digo, hermano, aunque usted no lo crea o no lo vea, este lugar hay ángeles acampando sobre él, hermanos. ¿Por qué? Porque Dios sabe lo que necesitamos. Nosotros podemos pelear contra un hermano, pero no podemos pelear contra la hueste celestial. Los ángeles pueden pelear contra ellos. ¿Y sabe qué? Dios permite que todo entre aquí para que se haga el milagro. Y si usted ha entrado es para que se haga el milagro en su vida. No es para otra cosa. Es para que usted vaya creciendo espiritualmente, vaya cambiando. Si hay cosas que nosotros traemos que no las hemos logrado cambiar, mire el que está a su lado. No trae la ropa del culto pasado, pero sí trae todas las Marías de toda su vida. Y eso es lo que Dios quiere que aprendamos a cambiar. Quiere que aprendamos a convivir, que aprendamos a compartir, que aprendamos a ser leales, que aprendamos a ser fieles, que aprendamos a ser verdaderos, que aprendamos a entregarnos a Él del todo. Si entregarse a Dios no significa aquí o allá o acá, no, entregarse a Dios es del interior, hermano. Yo no puedo imitar que me entrego a Dios. Miren, si ustedes me vieran a mí en la universidad, ustedes dirían, ese no es el pastor. Yo no soy mentiroso, yo me río, a mí me gusta reírme. Y me gusta broma, pero broma no, que voy a salir con palabras sucias, no. Pero yo disfruto lo que Dios me ha dado, porque no me ha dado una vida de tristeza. Me ha dado una vida llena
eso lo da el Espíritu Santo. Y que la gente sea de una manera no significa que yo tengo que ser como la gente. Si la palabra de tanto leerla me está enseñando que mejor imito a Cristo. Tantos años bailé como Michael Jackson y bailé como otro montón de artistas, pero yo aprendí de que no estaba en ellos, sino que estaba en Jesús. La honra y la gloria del Padre Celestial no está en otro. O sea, ¿hasta cuándo vamos a servir a 2, 3 señores? Si la palabra lo dice claramente, vas a aborrecer a uno y vas a amar más al otro. Y la cosa es que nos vamos a equivocar. No entendemos. Y Jesús estaba mostrando que él tenía cómo hacer que vinieran a defenderle. No necesitaba que nadie metiera su mano, mucho menos su espada por él. Gloria sea al Señor. Y pura oración iba a sacar adelante esto. Mas la palabra lo enseña para que todo esto se cumpliera conforme a la Escritura. El versículo 54 nos dice: pero como entonces se cumplirán las Escrituras de que es necesario que así se haga. Así tenía que ser. Dígale al que está a su lado: gracias que yo no fui Judas. Le tocó duro, hermano. Le tocó duro. Y cuando habla del Judas, no estoy hablando de los Judas de estos días, si todavía están. Estoy hablando de los del tiempo de Jesús. Porque todavía hay varios Judas entre nosotros. Hermanos y hermanas, que nos está costando doblegarnos. Nos está costando entender. Nos está costando seguir. Nos está costando llevar una vida en normas. Gloria al Señor. Pero el Señor les hizo claro que vieran que todo esto se había dado conforme a lo que se había escrito. Mas la palabra de Dios quiere enseñarnos a quién le hablaba Jesús. Le hablaba a todos estos grandes principales, sacerdotes, ancianos, todo lo que habían llegado a aprenderle. El versículo 55 nos dice: en aquella hora dijo Jesús a la gente: ¿cómo contra un ladrón habéis salido con espada y con palos para prenderme? Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Miren, ¿a dónde digo que se sentaba, hermanos? Templo. ¿Y esto qué es? ¿Cuánto tiempo pasa un pastor llevando la palabra a la bendición de la vida de todos? Y no entiende la gente. Solo toque lo que le molesta y hasta ahí llega. Toque su ego y hasta ahí llega. Toque su bien y hasta ahí llega. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es una enseñanza para nosotros. Y la palabra de Dios nos está diciendo: en aquella hora dijo Jesús a la gente, le dijo a todos que habían venido contra él como ladrón, con palo, con piedra, con lanza, con gancho, con todo para darle. Y tanto tiempo que estuvo entre ellos predicando en sus propios templos, llegaba aquí, predicaba, gloria a Dios, aleluya, el milagro, el cojo salía, el milagro, la enferma se iba. Pero hoy venían como que era un ladrón, a tomarlo preso, a maltratarlo, a juzgarlo, a golpearlo. Hermanos, acontecimientos de la antigüedad todavía hoy en día. ¿Y sabe por qué? Todo esto tiene que acontecer, si ya estaba escrito. La palabra de Dios nos dice en el versículo 56: mas todo esto sucede para que se cumplan las Escrituras. Hermanos, nada que está pasando no había sido hecho antes. Dios lo ha hecho así. La Escritura tiene que cumplirse. Lastimosamente los Judas que todavía existen. Porque dice claramente la palabra: mas todo esto sucede para que se cumplan las Escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, ¿qué hicieron? Huyeron. Y hay un contexto bíblico que dice: heriré al pastor
y todas las ovejas serán dispersadas. Eso es lo que dice. Huyeron, se fueron. Una vez tomaron preso al pastor, que era Jesús, todos se perdieron. Hermanos, la palabra está hablando sobre la traición y el arresto de Jesús. Es un acontecimiento bíblico de la antigüedad. ¿Se dio? Sí. Pero también hay muchas cosas que podemos aplicar hoy a nuestras vidas y a nuestros tiempos. Por eso debemos nosotros de saber a quién servimos. Nuestra equivocación está en que creemos servirle a muchos, pero no adoramos a ninguno. Jesús le servía a su Padre y adoraba a su Padre. Jesús llegaba a un templo, llegaba a otro y a otro, pero sabía cuál era el propósito. Y aún así fue traicionado. Yo le pido a Dios que siempre me dé la fortaleza como pastor de poder resistir los días malos. ¿Por qué? Los días malos duelen, hermanos. Resienten, molestan, incomodan y enferman. Pero si Dios está con nosotros, todas las cosas viejas pasaron. Aquí el Señor todas las hará nuevas en el nombre de su amado Hijo Jesucristo. El que tiene oídos para oír, que oiga. Por eso digo, gloria a Dios en las alturas y paz a todos aquellos que se gozan en la escritura. Pues gracias sean a ti, Señor, por esta palabra y por esta predicación en Cristo Jesús. Amén. Hoy queremos invitarles. El predicador ha terminado su mensaje. Quisiera tener la seguridad que al morir irá al cielo. Invóquele de esta manera: Señor Jesús, te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Ahora ha nacido de nuevo a la familia de Dios. Le invitamos a que se congregue con nosotros. El Tabernáculo Bíblico Bautista, Amigos de Israel.